¿De dónde sale? Les voy a contar el contexto de dónde sale el tema del día de hoy. Hace aproximadamente 15 años yo conozco de Dios. El pasado viernes que tuvimos esa noche poderosa de ministración que estuvimos acá, ¿cuántos estuvieron acá? Fue una noche bastante poderosa de ministración. Dios me colocaba a vivir una experiencia espiritual que tuve en el barrio Las Brisas, junto con los hermanos de la confraternidad carceraria. En ese tiempo se hacían unos ayunos, unas vigilias, poderosísimas. Y una de esas vigilias poderosas fue precisamente en el barrio Las Brisas. Y traigo a memoria esto porque precisamente Dios desde esa vigilia viene hablándome. Y viene hablándome fuertemente. Y ya ha pasado 15 años durante ese proceso en que Dios me ha hablado, pero que desafortunadamente no he tomado acción frente a lo que Dios me ha hablado de una forma decidida y una forma certera. Teniendo ese contexto, me puse a analizar qué es lo que pasa con el ser humano, qué es lo que pasa conmigo, por qué no tomo rienda a lo que Dios ya me prometió, a lo que Dios ya me tiene, y entonces encontré varias cositas. Y eso remonta un poco, yéndonos para atrás, más para atrás, estaba yo en la edad más o menos que tiene mi hijo hoy actualmente, 8 o 9 años. En ese tiempo sufría algunas pesadillas. En mis sueños tenía un espacio donde yo estaba totalmente rojo, o sea, el sueño era rojo, pero había una pista de carreras donde andaba a muchísima velocidad y que en ese mismo entorno de esa competencia yo me estrellaba. Yo no sé si usted se ha soñado alguna vez de que se muere. No sé si le ha pasado. Resulta que a mí me pasó. Y no me pasó una vez, me pasó 1, 2, 3, 4. Era tanto el temor que ya empezó a generar en mí que ya no me gustaba casi dormir y cada vez que me dormía enseguida venía esa situación. A medida que fui creciendo, el sueño ya más adelante desapareció, pero resulta que mi vida ha estado enmarcada o estuvo enmarcada frente a sucesos de temor, de miedo. A mí me daba miedo ir a la tienda a pedir algo que me mandaron a comprar. Yo no sé si a usted le pasó en su proceso de niñez o adolescencia. No era algo normal, a mí me daba pena, temor, no sé cómo llamarlo, pero era miedo, físico miedo de hablarle a las personas. Y eso no estaba bien. Inclusive durante mis procesos, muchas personas creen que de pronto yo sí soy muy serio, pero que de pronto muy engreído y toda esa situación, pero resulta que es como el susto de hablarle a las personas, cosas que he venido trabajando y he venido desarrollando dentro de mi carácter y mi formación. Cuando me encuentro con un auditorio, hay algo que yo trabajo en el crecimiento personal. Yo soy coach de la organización de John Maxwell y hay algo que nosotros trabajamos y es en el crecimiento de las personas. Cada uno de nosotros, cada uno de los individuos tiene un potencial extraordinario que lo único que tiene que hacer es sacarlo adelante y eso lo hace a través de un acompañamiento. Pues resulta que entre los entrenamientos que he podido desarrollar, las personas que he podido acompañar, hay un común denominador en cada una de esas situaciones. Y yo se los voy a preguntar de la siguiente manera: ¿qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que las personas no alcanzan sus metas, no alcanzan sus proyectos? ¿Por qué será? ¿Cuál será el común denominador de eso? El temor. ¿No salen de su zona de confort, Oscar? Falta de disponibilidad. Recursos. Seguridad, disciplina, por aquí escuché. Bueno, hay muchos factores como tal. Hay muchos factores que conllevan precisamente a no alcanzar mis metas o no alcanzar los sueños. A ver, Dios nos ha entregado bastantes promesas, ¿verdad? Pues a mí me ha entregado bastantes. A esta comunidad particularmente le ha entregado bastante. Porque Dios quiere llevarnos a otros niveles. ¿Listo? Pero Dios necesita trabajar en cada uno de nosotros para podernos llevar a otro nivel.
O sea, usted no va a poder subir de nivel de agache, como dicen por ahí popularmente. Usted tiene que prepararse y trabajar en usted para poder subir de nivel. ¿Listo? Entonces, el título, precisamente lo que vamos a trabajar hoy, ¿verdad que yo tengo se me olvida? Es venciendo el temor. ¿Cuántos de ustedes han tenido temor? Y el que no ha levantado la mano es porque tiene temor de levantarla. Venciendo el temor. Me he encontrado entre mis procesos de formación, de entrenamiento, que la mayor causa por la cual las personas no avanzan en sus vidas es por el temor, por el miedo a diferentes aspectos que ahorita los vamos a establecer. Y es particular cómo Dios, a través de su palabra, a diferentes personas que se convirtieron en grandes personajes, que llevaron adelante algún propósito de Dios, es particular cómo Dios siempre les dijo que no temieran. No temas, yo soy contigo. Ahora sí ya no quiere andar, ahora sí ya. Esa foto es como de película de terror, ¿verdad? ¿Cuánto les gustaba ver películas de terror? Sea sincero, a mí me gustaba. ¿Sabe cuándo me dejaron de gustar? Cuando me di cuenta que siempre era el mismo formato. Y aparte de eso, todo el nivel espiritual y mundo espiritual que se mueve ahí es muy bravo a través de esas películas de temor. Miren, el enemigo nos tiene así. El enemigo nos tiene así, atemorizados. Nos tiene lleno de temor. Yo sé que usted hoy está ahí sentado y que tiene grandes cosas, grandes sueños y que Dios le ha hablado y usted no ha conquistado lo que Dios le ha conquistado porque el enemigo lo tiene así. De esa manera lo tiene el enemigo. Mientras que Dios quiere tenernos de una forma diferente. Si esta cosa no funciona, listo. Dios nos quiere tener de una forma diferente, nos quiere tener de una forma en la cual estemos desafiando, pero también estemos levantando nuestros ojos al cielo, porque de ahí viene nuestro socorro, de ahí viene nuestro amparo. Job, en el capítulo 3, ahorita hablando con el pastor unas cortas palabras que me decía, Job sufrió una situación en la cual tuvo bastantes pérdidas, ¿verdad? Vimos en el capítulo 1 de Job, donde Job mueren los hijos, entra el fracaso económico, financiero, sus relaciones familiares con su esposa empiezan a destruirse, él se enferma como tal, pero resulta que en el capítulo 3 de Job, en el versículo 25, encontramos algo que me llama completamente la atención, y es que él dice en su primer discurso: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Lo repito, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. ¿Qué es lo que más le asusta a usted? ¿Qué es lo que más tiene temor usted? Le voy a decir algo muy sencillo. Nuestra mente no entiende de chistes. Nuestra mente no entiende cuando usted está diciendo algo por bromear. No, es que es molestando. Nuestra mente entiende la orden que yo le estoy dando. Job tenía pensamientos de que cosas malas le iban a llegar. ¿Y cuál fue el resultado? Le llegaron precisamente esas cosas malas. ¿Qué pensamientos estamos manejando nosotros? Porque Dios nos ha dado el poder de las palabras. ¿Usted cree en el poder de las palabras? Debería creer en el poder de las palabras, porque Dios nos ha dado poder en nuestra palabra. Pero en nuestra palabra viene dirigida a través de nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos estamos teniendo? Que eso a la larga están llevando nuestras palabras y a la larga están llevando nuestras acciones. ¿Usted quiere avanzar en su vida?
Yo quiero tener una mejor situación económica. No, pero es que me da temor. Yo quiero tener una mejor relación de pareja. No, pero es que me da temor. Y si usted se puede analizar, muchas de las cosas van rodeadas a través de lo que es el temor. Y es uno de los principales enemigos que tenemos como hijos de Dios para poder ir adelante en nuestras vidas. Yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Dónde se encuentran las mayores riquezas desperdiciadas? ¿Dónde consideran ustedes? ¿Dónde estarán las mayores riquezas desperdiciadas? ¿Dónde será? ¿No? Cualquier cosa, tranquilos. ¿En nosotros? Ok. Los del primer servicio no valen, ¿no? ¿En el cementerio? Ok. ¿Quién más? ¿En la mente? Ok. Les voy a mostrar dónde se encuentran las mayores riquezas desperdiciadas. ¿Saben por qué? Porque allá llegaron todos los que tenían un sueño y no lo llevaron a cabo. Porque allá llegaron gente brillante, creativa. ¿Saben también por qué? Porque allá llegó mucha gente a la cual Dios le hizo promesas, pero nunca tomó el valor y la valentía de decir, Señor, yo quiero y yo voy. Sino que se dejaron dominar por el temor y allá llegaron. Allá está el mayor cúmulo de riquezas, pero de riquezas desperdiciadas. Y yo no sé, Dios me puso a hablarle a una iglesia, me puso a hablarle a una comunidad, que Dios le tiene un desafío grande, que Dios le tiene un desafío de subir de nivel. Y el desafío que tiene esta iglesia, el desafío que tiene esta congregación, no es cualquier desafío. Porque aquí no estamos hablando de un desafío en el cual, no, es que vamos a crecer más aquí dentro de nuestras cuatro paredes. No, Señor. Dios nos mandó y nos llamó a un desafío para conquistar esferas de la sociedad. Esferas de la sociedad. Comenzando desde la esfera política, que obviamente en esos tiempos se está moviendo bastante. Pero también esferas en el tema educativo, esferas en el tema cultural. Y para eso se necesita tener valentía. Y yo quiero decirle una cosa, Dios nos va a llevar a otro nivel. Pero así sea unos pocos, Dios los va a llevar. Y yo lo quiero invitar hoy a que usted tome partida y que usted pueda decir, yo no quiero llegar a un cementerio y decir, aquí está mi riqueza, sino que mi riqueza, la que me dio Dios, se la coloco al servicio de Dios para que Dios sea glorificado y para que las esferas de esa sociedad sean transformadas a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero para eso necesitamos ser valientes. Un día Dios le dijo a Moisés, Moisés, usted por un acto de desobediencia no va a poder entrar en la tierra prometida. Pero yo necesito que usted me prepare a Josué para que Josué sea el que entre a la tierra prometida. Pues resulta que Moisés empieza a preparar a Josué. Pero Moisés le dice a Josué, y Josué recibe esta palabra 3 veces a través de Moisés, que era su mentor, su maestro, a través de Dios mismo, pero también a través del pueblo. Y Dios le dice, y Moisés le dice a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo. Yo no sé si usted alcanza a dimensionar hacia dónde nos está llevando Dios. No sé si lo alcanza a dimensionar. Lo que le pido al Espíritu Santo de Dios es que le traiga una revelación en esta mañana y que usted pueda empezar a dimensionar hacia dónde lo está llevando Dios. Porque es tierra buena, porque es tierra que Dios nos ha entregado. Lo único que Dios nos está diciendo en esta mañana, como le dijo Moisés a Josué, como le dijo Dios a Josué, como le dijo el pueblo a Josué, es no temas que yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. El miedo, según Wikipedia, aquí nos gusta Wikipedia, según Wikipedia,
me gusta esta definición porque trae unos contextos bastante importantes. Dice, el miedo o temor es una emoción. Y entonces aquí es importante entender lo siguiente. Bueno, antes de eso viene la pregunta. ¿El tener miedo es bueno o es malo? ¿Es malo? ¿No es malo? Bueno, al fin, ¿qué? ¿Es bueno o es malo? Ajá. Ok, entonces tú dices que es bueno. Listo. Por ese lado, ¿bueno o malo? El miedo. Malo, malo, el diablo es malo, malo, malo. ¿Y ese lado? ¿Bueno o malo el miedo? Malo el miedo. Resulta que el miedo es una emoción y el miedo está situado dentro de nuestro proceso cerebral. El miedo está situado en nuestra amígdala, que está en el sistema límbico, que es el sistema o el cerebro emocional. Pues resulta que el miedo está desarrollado en cada uno de nosotros como método de alerta, método de prevención. ¿Listo? Les coloco un ejemplo. Si usted va caminando y encuentra que hay un perro de esos bien grandes, bravos, así furioso, el perro nada más se le ve como sale la espuma así por la boca y lo quiere morder, ¿cuál es su reacción? Pero su reacción en su proceso químico en su cuerpo es de sentir miedo. Y el miedo como tal le va a generar a usted, precisamente, le va a generar una alerta. Y esa alerta lo va a llevar ¿a qué? A cuidarse, ¿verdad? A colocarse en un lugar seguro, a estar alejado precisamente de esa situación o de ese perro. Ojo, estoy colocando el ejemplo con el perro. Hay diferentes situaciones en las cuales nuestro cuerpo, nuestro cerebro nos alerta como tal. Ese tipo de miedo es esencial y es importante para nosotros. Una de las cosas que a nosotros nos enseñan en el John Maxwell es hazlo así sea con miedo. Porque hacer cosas diferentes o cosas nuevas siempre va a ser cuestión de ¿qué? De algún susto, ¿verdad? De algún miedo. Cuando usted va a hacer algo nuevo, ¿le va a dar qué? Le va a dar miedo. Pero la invitación es a que uno lo haga. Y entonces sigue diciendo la definición de Wikipedia. El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. ¿Saben cuál es el tema del miedo o el temor? Dejarse dominar por él. Yo quisiera que en estos momentos usted pensara, si quiere cerrar sus ojos lo puede hacer, que usted piense en estos momentos, ¿qué lo ha dejado con tanto miedo que no se ha atrevido a hacer algo? Porque puede ser de que su temor no sea pararse a hablar en público, pero puede ser que sí, y cada uno de nosotros puede manejar un diferente tipo de miedo. ¿Cuál es ese temor? ¿Cuál es ese miedo que lo ha dejado paralizado y que no le ha permitido avanzar? Ahora quiero que usted piense, ¿cómo sería su vida si usted venciera ese miedo? ¿Se proyectó? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería su vida si usted venciera ese miedo? Sería chévere, ¿sí o no? Vamos, tú puedes. Gracias. ¿Cómo arranca el miedo? Estos aparatos, ahorita está, en el primer servicio estaba funcionando lo más de bien. ¿Me lo pasan, por favor? Es más sencillo. Gracias. ¿Cómo empieza el miedo? El miedo empieza con una indecisión.
¿Cuántos son indecisos? No, no me logro decidir si levanto o no levanto la mano. El miedo empieza con una indecisión. Después de la indecisión viene la duda. Estamos llenos de dudas. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y siempre buscamos como una opinión externa como para que nos saque de ese limbo, ¿verdad? De esa duda, de esa indecisión. ¿Será que sí le creo a Dios? ¿Será que no le creo a Dios? ¿Será que cuando estoy allá en la comunidad con los hermanos levanto las manos? Dios, sí, yo le creo a Dios, pero en mi soledad ya no le creo tanto. Nosotros en mi casa tomamos una decisión y es de creerle a Dios. No ha sido fácil, porque venimos bajo unos contextos y donde Dios más nos ha dado, nos ha ido moldeando es precisamente frente a la estabilidad laboral. Mi esposa este año no recibió contrato por el parte del SENA, pero nosotros tomamos una determinación y nos decidimos de que ella no iba a contratarse o no iba a emplearse más bien con otra empresa, sino que ella iba a trabajar en lo de nosotros, iba a estar más pendiente de David, más pendiente de la casa, y entonces tuvimos una determinación ahí. Así solamente decirlo con palabras suena chévere y bonito, ¿verdad? Llevarlo a cabo es diferente, porque mi esposa lleva 17 años, desde los 17 años empezó a trabajar en una empresa formalmente. Y el poder decir, Señor, yo te creo a ti y creo en lo que tú vas a hacer, y quitarse y despojarse uno para que Dios lo haga, no es tarea fácil. Se necesita intencionalidad para poderlo hacer. Ahora Dios desde principio de año venía hablándome con el deseo de poder sacar, o más bien de poder dedicar mi tiempo a mi empresa y dedicar tiempo a los jóvenes para realizar un acompañamiento más certero con los jóvenes. Y empezamos a trabajar desde el principio de año, a pedirle a Dios de que nos guiara. No es fácil. Y hubo un momento en el cual pareciese que Dios no nos hablara, que Dios estuviese callado totalmente. Pero Dios estaba formando y estaba formando mi carácter. Y llegó un momento en que Dios dio la respuesta y dio la confirmación, y a partir de este 15 de julio yo me retiro de Confamiliar, de la empresa, para dedicarme precisamente a nuestros procesos empresariales, que son procesos que son de reino, que nosotros estamos buscando precisamente a través de lo que Dios nos ha dado, llevar la transformación. Y yo alguna vez le dije a Dios dentro de este proceso, Señor, yo no quiero estar en Confamiliar, laborando en Confamiliar por miedo al salario, por miedo a la estabilidad, sino que si tú me vas a mantener acá en la caja de compensación en Confamiliar, es por algo y es por un propósito. Y en eso nos determinamos y en eso estamos caminando. Hay veces vienen pensamientos de temor, sí, vienen pensamientos de temor. Pero ¿saben una cosa? Es más grande y más fuerte el que nos llamó. Y a Él es el cual debemos de estar aferrados. Según Napoleón Hill, en su libro Piensa y llega a ser rico, que después hablando con el pastor me decía, eso mismo le sucedió a Job dentro de esas dimensiones. Según Napoleón Hill, hay seis temores básicos. Usted puede ir analizando cuál de esos temores básicos encaja usted. Puede estar usted si en 1, 2, 3 o hasta inclusive hasta los 6. ¿Listo? Entonces el primer temor básico del cual se habla en este libro es el temor a la pobreza. El temor a la pobreza. Es más, hay una nueva estadística que dice que los latinoamericanos, el 79% de los latinoamericanos le tienen temor a la riqueza. ¿Ah? Y que le tienen mucho amor a la pobreza. El temor a la pobreza.
Hay algo aquí supremamente importante que yo quiero que usted pueda conectarse, que su espíritu se pueda conectar, y es lo siguiente. El hecho de que usted le esté demostrando y esté diciendo que tiene temor, quiere decir que usted no le cree a Dios. Vuelvo y se lo repito. El hecho de que usted diga que tiene temor en alguna situación de la que les voy a mostrar, quiere decir que usted no le cree a Dios. Porque Jesús mismo lo dijo frente a la pobreza. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo muy claramente que Él nos iba a dar lo que necesitáramos. Que así como alimentaba a los aves, así como alimentaba a los animales, que así como las flores estaban vestidas, que a usted y a mí no nos iba a faltar nada. Y eso lo dijo Jesús. Y si usted le tiene temor a la pobreza, es precisamente porque usted le está negando y no le está creyendo a Dios. Ahora, si usted le tiene temor a la riqueza, le está diciendo a Dios de que usted no quiere ser prosperado, que usted no cree en que Dios lo pueda prosperar. Y yo realmente creo en que soy hijo del rey, en hijo del rey de reyes, y que soy prosperado y que voy a seguir siendo prosperado por Él. El segundo temor es el temor a las críticas. Andamos tan pendientes de qué dirán de nosotros que mantenemos atemorizados. ¿Usted se imagina que Jesús hubiese tenido el temor a la crítica? Si hubiese dejado llevar precisamente, ¿por qué? Por el mundo religioso, si hubiese sido por eso. Pero Jesús sabía a qué fue mandado. Jesús sabía a qué había sido dirigido. ¿Saben? Cuando usted tiene temor a las críticas es porque usted no sabe realmente por qué Dios o cuál es el propósito que Dios tiene para con su vida. Se lo repito. Si usted tiene temor a las críticas es porque no tiene claro cuál es el propósito que Dios tiene para con usted. Cuando usted tiene claro cuál es el propósito que Dios tiene para con usted, sabe que van a venir críticas y van a venir diferentes cosas. El tercer temor es el temor a la mala salud. Y este me preocupa bastante desde un punto de vista de que nosotros con nuestra mente llamamos las enfermedades. Estamos más pendientes de qué enfermedad se puede presentar de la sanidad que Jesucristo nos da. Y nos volvemos expertos como en enfermedades. No me pregunten enfermedades porque sé muy poco acerca de eso. Pero hay personas que son supremamente expertas en enfermedades. Y usted le habla y le hablan con una autoridad de la enfermedad. Y gracias, María. Le hablan con una autoridad de la enfermedad, pero no le hablan con la autoridad de que Jesucristo pagó un precio de sangre en la cruz de Calvario por nuestras enfermedades. Dejemos de estar averiguando tanto enfermedades y averigüemos más bien qué fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Es más importante. Temor a la pérdida del amor de alguien. Ese como que ha pasado bastante, ¿verdad? Temor a la pérdida del amor de alguien. Nosotros tuvimos con mi esposa 2 separaciones y entre esas separaciones hay algo que a mí me dejó marcado totalmente frente a mi esposa. Y es que mi esposa sabía de quién era hija y ella sabe de quién es hija. Ella es hija de un Dios todopoderoso. Y mi esposa se paró en la raya frente a nuestra relación y ella se colocó con mucho carácter y dijo: hasta que tú no vuelvas transformado por Dios, nuestra relación no sigue. Porque dentro del proceso yo traté de pisotear la relación trayendo actitudes y costumbres que no bendecían la casa, no bendecían la familia. Y muchas veces, en vez de actuar con carácter, lo que hacemos es
dejarnos pasar y dejarnos pisotear y humillar frente a ese proceso, simplemente por el temor a la pérdida del amor de alguien. Y una de las cosas que yo más le admiro a mi esposa es precisamente eso, el carácter y el temple que tiene de decir: en esta casa se hace la voluntad de Dios. Igual ya el desenlace y el resultado ya lo pueden ver acá, ¿no? Pero fue porque alguien se determinó, no con temor, sino creyéndole a Dios en que lo iba a hacer. El siguiente temor va relacionado con el envejecer. Las personas les da miedo el envejecer, sin saber que el envejecer hace parte de nuestro ciclo de vida y es un proceso normal dentro de nuestro ciclo de vida. Yo creo que el envejecer tiene que venir acompañado de anécdotas, de triunfos, también de cosas por contar, de que fracasamos en diferentes situaciones, y poder llevar esa sabiduría que Dios nos va entregando poco a poco y poderla transmitir a otros actores, a otras personas. Y por último, el temor a la muerte. De esos 6 temores, usted puede unirle cualquier otro tema, cualquier tipo de temor. Pero el temor a la muerte es uno de los temores más fuertes. Los cristianos, aunque muchas veces añoremos estar con nuestro Señor Jesús, que nos prometió preparar morada para nosotros, pero a los cristianos les da temor a muerte. La mayoría de ellos les da temor a la muerte. Y yo le voy a decir algo que el Señor me revelaba y me decía, y es que mientras que tú estés cumpliendo mi propósito, la muerte no va a venir a ti. Vuelvo y se lo digo, mientras que usted esté cumpliendo el propósito de Dios, la muerte no va a llegar a usted. ¿Cuál es el propósito de Dios que usted está cumpliendo? ¿O cuál es el propósito de Dios que usted debe cumplir? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Todavía nos falta como 2 horas, tranquilos. El partido, y los que vinieron informados de una vez, no. Romanos 12:2, no mentiras que a mí también me gusta el partido, tranquilos, vamos a terminar. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Ustedes han escuchado el término de zona de confort? Me imagino que sí. Es un término bastante utilizado, es un término que suena y resuena muchísimo y que a veces también ya se da como muy coloquialmente, ¿verdad? Ya se da como muy coloquialmente pues el término de zona de confort. Pero la zona de confort es una realidad. Pablo lo dice en Romanos. Pablo dice que tenemos que tener renovación de nuestra mente, que tenemos que ser transformados. ¿Ustedes consideran que para ser renovados de nuestra mente tendríamos que salir de la zona de confort? Tenemos que salir de nuestra zona de confort. ¿Sabe qué es lo que pasa con la zona de confort? Que en la zona de confort nos sentimos cómodos, nos sentimos ahí protegiditos, pero en la zona de confort no pasa nada. Y si Dios nos prometió a nosotros que nos iba a llevar a otro nivel, eso quiere decir que nos tiene que sacar de nuestra zona de confort. Dios nos tiene que sacar de nuestra zona de confort. Y Dios va a empezar a sacarte en tu zona de confort, en tu mente. Ahí es donde Dios va a empezar a trabajar. Pues resulta que cuando Dios te saca de tu zona de confort, entras en una zona de aprendizaje, donde las cosas son nuevas. Y cuando tú empiezas a interrelacionar en esa zona de aprendizaje, pues resulta que va a suceder algo. Va a haber una zona de pánico, una barrera de pánico. Miren, hay una estadística que habla que solamente 1 de 10 personas logran sus sueños. Es una estadística brava, muy fuerte. 1 de cada 10 personas logra sus sueños. Y Dios hoy le está hablando a una iglesia que le está diciendo que tiene grandes sueños, pero que no quiere que sea uno solo de 10. Que Él va a llevar el que se disponga a llevar. Pero precisamente hoy Dios ha colocado esa palabra en mi vida porque nos quiere llevar.
y quiere que esa estadística se rompa. Porque sabe que lo que pasa con la zona de pánico, con la zona del miedo, que cuando usted sale de esa zona de confort, entra a la zona de aprendizaje y se encuentra que hay cosas nuevas, que se encuentra que hay cosas ahí nuevas, nuevecitas, y entonces les da un temor, un pánico. ¿Saben qué es lo que pasa con la gente? Por lo general, se devuelven a su zona de confort. Las personas se devuelven a su zona de confort porque allá se sienten más cómodas. Y usted lo puede verificar de la siguiente manera. Piense algo que usted quiso proponerse hacer y empezó a hacerlo, pero llegó un momento en que le dio tanto temor que se devolvió a su zona de confort y dijo, no, mejor me quedo acá quieto. Mejor me quedo aquí. Dios quiere renovar nuestra mente. Dios quiere renovar nuestra mente. Tenemos que desaprender y aprender. Es necesario, es fundamental, porque no podemos llegar a los otros niveles con los mismos vicios. No podemos llegar a los otros niveles en la zona de confort. Es imposible. Es necesario desaprender y aprender y afrontar las cosas. Hay que hacerlo. Es menester de cada uno de nosotros el hacerlo. En el momento en que salimos de esa zona de pánico, la atravesamos, entramos a una zona mágica. Y ahí es donde encontramos todo eso que Dios tiene para nosotros. Pero cuando estemos en la zona mágica, vamos a entrar otra vez en una zona de confort. Y entonces nos va a tocar movernos otra vez para entrar en la zona de aprendizaje, pasar por la zona de pánico para entrar a la zona mágica. Y así sucesivamente. ¿Hasta que cuán alto quieres llegar? No sé. Yo le creo a Dios y le estoy creyendo a Dios cosas sorprendentes. ¿Y sabe qué es lo más bravo de todo? Es que le estoy creyendo a Dios cosas sorprendentes, pero los pensamientos de Dios son más grandes que los míos. Y para eso nos tenemos que preparar. Miren, la mejor inversión que uno hace es la inversión que hace en uno mismo, en su preparación, en creer, en crecer. Si Dios nos va a entregar la política de este país, no es solamente en el tema de hacer una campaña política y conseguir unos votos. Es preparándonos, es formándonos, es llevando propuestas, es marcando la diferencia. Y eso se hace a través de la preparación. Eso se hace a través de la preparación. John Maxwell, en su libro Vive los Sueños, él tiene esa frase que me gusta mucho. Todos vamos a tener temor en algún momento. Y como ya se los expliqué en el gráfico de la zona de confort, cada vez que entremos en una zona de aprendizaje vamos a entrar en una zona de pánico. Pero John Maxwell dice, la fe tiene que ser más fuerte que el temor. Y en eso yo quiero que usted comprenda algo importante, que si usted tiene temor es porque no tiene fe en Dios. Y yo quiero que esto entre como en una alerta en su vida en este momento. Porque si usted tiene temor, es porque no le está creyendo a Dios. Porque su fe tiene que ser tan grande, tan fuerte. Su fe tiene que ir más elevado que aplaque totalmente el temor. Que lo disminuya totalmente. Eso tiene que hacer su fe. ¿Cómo alimento yo mi fe? A través de la palabra de Dios. Porque no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y así es como Dios alimenta mi fe día tras día. Aparte de mi relación con Él, aparte de podernos congregar y poder estar unidos. Porque cuando usted sale del fuego, se empieza a apagar.
porque estar metido en algún término que se utiliza hoy en día mucho, que es la tribu, estar metido en la tribu, eso fortalece su vida. Por eso yo le invito a que haga los procesos de formación, que venga y haga los procesos de grupos pequeños, porque eso va a fortalecer su vida, va a fortalecer su fe. Pero algo fundamental que a mí me encanta es la palabra de Dios. Porque, miren, van a llegar momentos de incertidumbre, van a llegar momentos de temor. Y nuestra mente, nuestra vida y el enemigo muchas veces nos quiere traer olvidarnos de lo que Dios ya ha hecho. Y cuando llega ese conflicto, esa situación difícil, se nos olvida, es muy fácil olvidarnos de lo que Dios ya ha hecho. Por eso es que ahí nos tenemos que alimentar con la palabra de Dios más fielmente y más fuertemente. Hay 2 versículos por los cuales Dios me confirmó lo que ahorita les decía de retirarme de Confamiliar. Y esos 2 versículos están en Deuteronomio 31:6 y Deuteronomio 31:8. Y dice la palabra: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Y en el versículo 8 dice Dios: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Yo quiero que usted tome esa palabra para usted, por cada proyecto, cada cosa que esté emprendiendo en este momento, y créale a Dios. Créale. No le crea a las circunstancias, no le crea a las personas malintencionadas. Créale a Dios. A Dios, a Él es el que hay que creerle. Romanos 8:15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Yo no sé ustedes, pero yo creo que el Espíritu de Dios mora en mí. Y yo creo que el Espíritu de Dios mora en usted también. Y no puede convivir el Espíritu de Dios con el espíritu de temor. No pueden convivir los dos juntos. Y en este momento, en esta mañana, yo lo desafío a que usted tome una determinación en su vida de cuál espíritu va a albergar en su vida. Si el Espíritu Santo de Dios, el que nos lleva de victoria en victoria, o el espíritu de temor que te va a llevar a la derrota. Pero por mi parte yo prefiero al Espíritu Santo de Dios. Yo lo prefiero a Él. Primera de Juan 4:18 dice: sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y 2 de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hay otro versículo también muy importante que lo practicamos mucho con David, y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, los versículos que yo le estoy recitando hoy son saetas, son golpes de espada. Yo lo invito a que en su espíritu los tome hoy, que los haga parte suya, porque son espadas de doble filo, para cuando llegue ese momento del temor usted tenga con qué defenderse. Y yo quiero que usted lo tome con su espíritu, que lo tome para usted. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice Isaías 41:10: y este es poderoso. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Salmos 23:4 dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Y el Salmo 27:1 también me habla: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es mi baluarte, el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Y el Salmo 34:4 dice: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. ¿Usted tiene temor? Busque al Señor.
Busque a Dios. En eso se resume todo esto. Busquen a Dios, busquemos a Dios, porque Él nos va a librar de todos nuestros temores. Pero tiene que ser algo que se convierta carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Tiene que convertirse en algo real. Hay algo que yo le digo a las personas cuando entran en un proceso de formación, y es lo siguiente: si nosotros aplicáramos todo lo que aprendemos, nuestra vida estuviera en niveles supremamente más altos, en niveles altísimos, si practicáramos lo que aprendemos diariamente. Yo lo desafío en esta mañana, ya en este mediodía, a que precisamente practique y que se aferre de la palabra de Dios, que se aferre de esa palabra poderosa. Eso no es cualquier palabra, eso no es cualquier palabra, eso no es cualquier libro. Esa es la poderosa palabra de Dios. Y si usted no la ha visto así, yo le invito a que hoy la empiece a ver así, porque esa es la poderosa palabra de Dios. Y en ella encontramos consuelo, pero también encontramos fortaleza. Yo no sé qué esté pasando usted en su vida, no sé qué esté sucediendo en su vida en el día de hoy, o qué ha venido batallando usted. Pero yo le pregunto, ¿está dispuesto en ir y conquistar lo que Dios ya le dio? Yo no sé, yo quiero escuchar una iglesia que me pueda decir si está dispuesta en ir y conquistar lo que Dios ya le dio. Miren, hermanos, desde que mi mente empezó a ser transformada por la mente del Espíritu de Dios, por la mente de Cristo, desde que empecé a trabajar en mí, me doy cuenta de que Dios va a hacer conmigo mucho más de lo que yo pueda entender y comprender. Y yo quiero que esta palabra usted se la lleve en su corazón y la coloque en práctica. Como dice la canción, ya no soy esclavo del temor. Y yo le invito a que podamos cantar esta canción con entendimiento. Le invito a que se coloque de pie y que pueda meditar en esta canción y pueda meditar con Dios, y que el Espíritu Santo de Dios pueda ministrarlo en este momento. Que el Espíritu Santo de Dios pueda ministrarlo en este momento.